Trump, yo digo que tiene una vis cómica, yo no sé si se lo propone o no, pero el título que le ha dado al presupuesto, ¿no? Que sí. Es Big and Beautiful Bill. One Big Beautiful Bill. One. O sea, que sería... Y ahí es el problema, que está tratando de meterlo todo en... El mejor proyecto de ley grande y hermoso, podemos llamarlo así en español. Así es. Ajá. Y es tan optimista. Vamos a ver al propio Trump antes de analizar lo que dice sobre su proyecto de ley. It's a massive tax cut. If it's not approved, your taxes will go up by 68%. Think of that, 68, a record, the highest in the history. The Democrats won't approve it only because politically it's so good for the Republicans. The Democrats aren't approving it. But think of what they're not approving. They're not approving border security. We've done a great job at the border, but we have to add some wall. We have to do, various things. We have no money for that. We have no money for the border. We have no money for so many things. But if the Democrats, it'd be interesting to see if we get any Democrat votes. We should. If I were a Democrat, I would absolutely, maybe Fetterman, because he seems to be the most sensible one lately. If I were a Democrat, I would vote for this bill all day long because it's tax cuts and so many other things that are common sense. They're basic things. I think they're doing fine. The parliamentarian's been a little difficult. And I would say that I disagree with the parliamentarian on some things, and on other ways he's been fine. But we'll have to see. It's a massive tax. A ver, empecemos al revés por sus últimas declaraciones. Parece de alguna manera referirse a que dentro del propio Partido Republicano hay un grupo, y además de Elon Musk, que creen que a pesar de lo que él dice sobre una masiva rebaja de impuestos, es un presupuesto gastador. Pero yo me pregunto, ¿qué presupuesto del gobierno no es gastador? Sí, no, son todos gastadores, ¿no? O sea, este gobierno tiene una adicción al gastar dinero. Y mira, esto ha sido un proceso complicado, pero creo que es importante para la audiencia entender por qué está tan complicado y por qué le ha puesto el nombre del One Big Beautiful Bill y por qué está tratando de incorporar tantas cosas. Porque acuérdate que en la Cámara de Representantes, igual que en el Senado, los republicanos tienen un margen mínimo. O sea, tienen apenas un par de gente en la Cámara de Representantes, en la mayoría, y en el Senado también tienen un par de nada más, el margen es mínimo. Entonces, acuérdate también que en el Senado en particular existe la regla esta del filibuster, que quiere decir que cuando estás pasando típicamente algún tipo de legislación, cualquier persona puede hacerle un filibuster, hacer un debate continuo y básicamente destrozar la ley, o sea, eliminarla. Y eso solamente lo puedes evitar si tiene más de 60 votos. Los republicanos no tienen 60 votos. 60%. Perdón, 60 votos de 100 en el Senado. En el Senado. En el Senado. Porque eso es solo en el Senado, no en la Cámara Baja. No, en la Cámara Baja también creo que existe el filibuster, ¿no? Pero no es tan complicado como en el Senado porque es una Cámara mucho más pequeña, ¿no? Pero que te iba a decir, la excepción a pasar legislación sin tener que preocuparte del filibuster es si estás tratando de pasar una legislación sobre el presupuesto federal. ¿Por qué? Porque bajo la Constitución la única obligación real que tiene el Congreso es de pasar anualmente el presupuesto. Entonces hace muchos años, entendiendo que no podían estar tan divididos en temas tan importantes como el presupuesto, se creó este proceso que le dicen reconciliación. Esa expresión tú lo escuchas ahí muy frecuentemente, el reconciliation. Pero lo que tiene que pasar, lo único que puede pasar por ese proceso de reconciliation, que no está sujeto al filibuster, son temas de presupuesto federal. Entonces, todo el mundo quiere meter ahora todas sus prioridades legislativas con el tema de que no, esto es un tema presupuestario. Entonces, el trabajo de que se habló ahí Trump, del parlamentario, es de ver todo lo que le están agregando a esa legislación
para ver si realmente tiene algo que ver con el presupuesto de los Estados Unidos. O sea, porque hay legislación ahí para la frontera, para esto, para Medicare, o sea, un montón de cosas que realmente no tienen que ver con el presupuesto. Entonces, el parlamentario es una persona supuestamente no partidista que puede decir, no, mira, esto realmente no es un tema del presupuesto, hay que sacarlo, porque no cuadra con el objetivo de esa excepción que hacen, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil, porque Trump reconoce que los republicanos tienen apenas un margen de 1 o 2 personas en el Senado, y no se pueden dar el lujo de tratar de pasar muchas de estas cosas que quiere hacer el presidente y hacerlo expuesto al famoso filibuster. Por eso estás viendo que están tratando de meterle de todo, como dicen los americanos, hasta el kitchen sink, o sea, en la legislación, porque saben que le va a ser muy difícil pasar legislación por el proceso normal, porque va a estar sujeto al filibuster, ¿no? ¿Por qué si Trump reconoce que no tiene la suficiente mayoría en ambas cámaras, se arriesga a proyectos tan discutibles o tan debatibles? Mira, creo que número uno, hasta cierto punto, es percepción, ¿no? O sea, el hombre es el presidente de los Estados Unidos, quiere tratar de empujar lo más posible el tema ese de los impuestos, que le van a incrementar los impuestos, es cierto, porque eso ya tiene una fecha de expiración al final de este año, y si no se pasa una extensión a esa rebaja que le hicieron a los impuestos hace varios años, que incluso Biden lo mantuvo durante su administración. Eso fue una reducción en los impuestos que lo pasó Trump en su primer término. Biden lo mantuvo, mejor dicho, y ahora Trump lo quiere extender porque ya tiene una fecha de expiración y van a subir de nuevo los impuestos si no pasa ahora a través de esta legislación. ¿Y qué pronostica usted? Porque si se pierde la mayoría en las elecciones de medio término, como suele suceder, entonces ¿qué va a hacer el Congreso de mayoría demócrata? Tratar de dar marcha atrás. Algunos creen que esa es una debilidad de la democracia, ¿no? Que no puede tener planes quinquenales, como decían los comunistas, a largo plazo, sino que y otros creen que esa es una fortaleza porque tienen la capacidad de reeditarse y de no enquilosarse. Sí, mira, hay argumentos de ambos lados. La realidad es que los fundadores de este país crearon un gobierno, obviamente con 3 diferentes áreas, ¿no? El Ejecutivo, el Congreso, el Senado y después la arma judicial. Y a propósito crearon un sistema en lo cual necesita un consenso para realmente pasar legislación en los Estados Unidos. O sea, y es muy difícil, particularmente en este ambiente en lo cual estamos viviendo, con prácticamente los republicanos y los demócratas tratando de matarse uno al otro, de crear ese consenso, ¿no? Y hasta cierto punto yo creo que los fundadores pensaron de que, bueno, si no nos podemos poner de acuerdo para temas importantes, mejor no pasar la ley. O sea, dejar las cosas como están. Pero no puedes hacer eso cuando tienes la obligación de pasar un presupuesto por lo menos una vez al año, porque después entras en el juego esto que se ha hecho por muchos años, de pasar un continuing resolution, de mantener el presupuesto del año pasado hasta que se ponen de acuerdo. ¿Eso cuándo empezó? Eso empezó hace varios años, o sea, y desafortunadamente se ha convertido como un hábito de que porque no se pueden poner de acuerdo ni sobre el presupuesto, continúan. Bueno, continúan porque la ley los obliga a tener un presupuesto. Bueno, sí, pero el gobierno tiene que seguir. ¿Y antes qué pasaba cuando no se ponían de acuerdo? Y el gobierno tiene que seguir funcionando. O sea, tú no puedes, porque no has pasado un presupuesto, tú no puedes dejar de tener un ejército, de tener una fuerza aérea, de tener policía, de tener esto y lo otro, ¿no? Entonces, lo que está diciendo él que si no pasa ese presupuesto, que es lo que estamos hablando, una ley de presupuesto, entonces los aumentos de la administración Biden entran en vigor, ¿es verdad o no? Eso hasta cierto punto es una exageración, porque obviamente quiere pasar esta legislación, ¿no? Yo sí creo, pero eso también es porque él no quería, desde un principio, Trump estaba insistiendo de agregarlo todo, porque sabe que si lo va separando, eso le da la ventaja
a los demócratas, porque los demócratas le van a permitir pasar, X cantidad de cosas que realmente, el presupuesto para manejar el gobierno, por decirlo así, ¿ok? Pero las otras cosas, los cambios, a incrementar, por supuesto, el presupuesto de ciertas agencias o lo que sea, o de hacer otras cosas que realmente no es totalmente necesario, eso lo puede eliminar el Partido Demócrata si lo separan en diferentes procesos legislativos. Le había propuesto al economista Raúl Mascanosa hablar de los impuestos a la propiedad, no porque y él me ha propuesto hablar de los impuestos en general. Lo del impuesto a la propiedad porque el gobernador había lanzado sobre la mesa la idea de eliminar por completo el impuesto a la propiedad, que era algo que nosotros habíamos dicho durante mucho tiempo, y ayer yo estaba pensando, digo, terminaste de pagar tu casa y no puedes pagar los impuestos, te la pueden quitar. Sí, hombre, la casa que pagaste, te la pueden quitar porque al gobierno del condado, a la señora Remigio, le da la gana de querer subirnos. Y además, si te compras un apartamentico para tener una entradita extra, te pueden subir el 10% de impuestos todos los años, que es el 100% en una década. Entonces tú dices, pero ¿qué cosa es esto? Pero... No, y si tú no puedes pagar los impuestos en este país, el gobierno te pone un tax lien, o sea, te ponen una orden judicial que tú no puedes vender esa propiedad, y esa propiedad eventualmente pasa a manos del gobierno, y el gobierno básicamente lo vende, a veces en forma de una subasta, al que el mayor, o sea, el que más... el que más... Pero más ¿por qué? A ver, es como, me compré un traje. ¿Por qué? Tú no pagas un impuesto todos los años y si no pagas el impuesto te quitan la ropa. No, los zapatos. Pero tuviste que pagar un sales tax cuando compraste el traje, ¿no? Tuviste que pagarle al condado una vez, el 7%. Una vez. Correcto. El impuesto a la propiedad es un impuesto al valor agregado. Pero todos los años, pensar también y todos los años te lo suben. Existe también, si tú vas a ejercer cierta profesión, la gran mayoría de las profesiones, si tú eres un doctor, un dentista, si tú eres un barbero, lo que sea, fíjate la locura de tener que pagar una licencia para trabajar. Para trabajar. Eso es como, no sé, me parece como algo socialista. O sea, ¿cómo que yo tengo que pagarle al gobierno de antemano para poder ejercer lo que yo hago para ganarme la vida? Y entonces después, ya que te estás ganando la vida, tienes que pagarle el income tax al tío Sam, ¿no? Después lo que tú dices, te compras una casa, ahora te vienen con los property taxes, que tienes que pagar los property taxes, ¿no? Te montas en la carretera, te montas para ir a Orlando y tienes que pagar el toll cada 20 millas o lo que sea, porque tienes que pagar por la carretera. O sea, después... necesitas tener seguro, tú sabes, tienes que pagar el seguro obligatorio que para la gente que están dando la hipoteca, obviamente, y también para protegerte de huracanes, lo que sea. Todos esos gastos también han subido dramáticamente en los últimos años. Está monopolizada el mercado del... Y cuando mueres, el gobierno también tiene el famoso estate tax, que te va a cobrar un porcentaje de todo lo que tú has ganado durante tu vida. Sí, porque no se lo puede pasar a tus herederos sin pagarle al gobierno una fracción de todo lo que tú ganaste durante tu vida. Ahí hay doble taxación en impuesto a la fortuna, que se llama... el estate tax. Sí. El estate tax. Pero en español traduciría un impuesto a la fortuna, sería eso, ¿no? Si tienes más de tanta cantidad de dinero... Solo por tenerlo pagas un impuesto, pero además el impuesto a la herencia. Acumulaste una cantidad de dinero para dejársela a tus hijos, si se pasó de una cantidad específica, pues tiene ese dinero que ya pagó impuestos. Tiene que volver a pagar impuestos porque pasa a tus hijos. ¿Y por qué? No, porque desafortunadamente así es como se ha desarrollado el dinero, el sistema en este país. Porque decían de pagar por el gobierno. Porque ¿por qué pagamos tantos impuestos? Porque ese dinero va al gobierno. En el caso aquí de los property taxes, es un gran porcentaje de eso va destinado para pagar el sistema escolar.
¿no? La mayoría va para pagar el sistema escolar. Sí, pero ahí viene la pregunta, ¿por qué la señora mayor que ya ni sus nietos van a la primaria, porque eso es para primaria y secundaria nada más, tiene que seguir pagando el sistema escolar? ¿Por qué cuando tu hijo llega a edad universitaria, tú tienes que seguir pagando la primaria y la secundaria y a lo mejor no tienes dinero para pagarle a la universidad a tus hijos? Mira, eso es, en algunos municipios y estados han pasado legislación que dicen que ya una vez que una persona llega a cierta edad, que cuando se jubila a los 60, a los 65 años, ya no están sujetos a property tax. Me parece a mí que eso tiene sentido, ¿no? O sea, has pasado la vida entera pagando impuestos y ahora tiene que seguir. Y entonces fíjate también una de las cosas en ese One Big Beautiful Bill que ha hablado Donald Trump en varias ocasiones, que si tú estás recibiendo Social Security, pero tienes un trabajo, todavía estás trabajando y ganas demasiado dinero, o sea, te empiezan a cobrar de nuevo impuestos sobre el retiro. Que es una cosa... Acuérdate, ese dinero que tú contribuiste al gobierno, ¿okay? En lo cual el gobierno tomó ese dinero, lo invirtió en bonos del gobierno que pagan unos intereses mínimos, o sea, y por eso al final de 30, 40 años de trabajar tienes una pequeña pensión que no es nada muy... Que tiene un tope de salarial... Un tope salarial, o sea, no puede pasar más de los $3,000, $3,500 mensual, lo que sea. Si te devolvieran con intereses que eso es una cosa que siempre decía, cuando eso no existía, cuando se discutió la idea de obligarte a ahorrar para tu vejez, la gente dijo, ¿por quién es el gobierno para obligarme a ahorrar? Y dijeron, bueno, porque si llegas sin ahorro, de todas maneras el gobierno tiene que encargarse de ti. Perfecto, dijeron, pero no se puede usar mi ahorro como si fuera un impuesto para destinarlo a otros fines. Y eso varió con... Y eso lo ha hecho el gobierno, lo cambió la ley hace varios años. Eso varió con Kennedy y Johnson. Correcto. Entonces, que crearon el Medicaid y crearon todo eso. Es decir, el dinero que te quitan a ti lo usan para dárselo a otros. Por eso tienen en quiebra... Pero si nos los devolvieran, yo saqué la cuenta una vez con un primo mío que tenía un salario medio, a los 62, ni siquiera a los 67, porque cada día suben más, le tenían que dar $1 millón de vuelta. Sí, pero fíjate. Porque la gente le preguntó, ¿y qué pasa con los intereses? Correcto. ¿Y qué pasa con mis hijos? Pero fíjate, ese dinero que uno va contribuyendo durante toda la vida de uno, el dinero que tú ves que te sacan del Social Security, para pagar el Social Security, ese dinero, el gobierno está obligado, o sea, según la legislación, de invertirlo en inversiones muy seguras. Que se clasifica como una inversión muy segura, bonos del tesoro norteamericano, bonos del mismo gobierno, invierten en ellos mismos, que te pagan una miseria, ¿ok? Entonces cuando tú pones a ver esa miseria que se ha acumulado durante 30 años, no tiene, al final de esos 30 años, no ha crecido ni se acerca a lo que hubiera acumulado si ese dinero se hubiera diversificado en la bolsa de valores, en la bolsa, en bonos corporativos que te dan un rendimiento de un 5 o un 10% en vez de un 2%, ¿ok? Claro. Entonces, ese dinero, y es una de las cosas que está tratando de cambiar Trump, de decir, mira, vamos a darle a la gente la flexibilidad de que si están obligados de contribuir al Social Security, mientras que tú eres joven, por lo menos poder tener una perspectiva más, como decirte, agresiva, más amplia, y invertir en la bolsa, porque al final del día, en vez de recibir $3,000 mensual, si todo va bien, vas a recibir $10,000 mensual. Eso sí vale la pena, ¿no? No, pero además, ¿por qué desestimular que las personas mayores trabajen? Exactamente. Es una cosa que, o sea, te mandan para tu casa, no trabajes más. Antes, porque si el mercado laboral era escaso, todo eso es una teoría ridícula. Te están penalizando por trabajar de nuevo, o sea, y tiene que sacar una licencia. Si eres imagínate, yo tengo un barber que me corta el pelo, tiene como 70 y pico años, ¿ok? El pobre hombre, tú llegas ahí, tiene su licencia, tiene su licencia de Harvard, otra de Yale. No, pero él tiene ahí su licencia para cortar pelo, necesita una licencia para tener su barbería, para cortarte las uñas. Sí, toda esa cuestión, la mujer también que te corta
cortar la soya, exactamente. Y una prueba de COVID. Toda esa cuestión, ¿no? Y las máscaras que tiene que comprar también por el COVID, no sé. Oye, es una locura, o sea, todo esto, ¿hasta dónde vamos? ¿Es este acoso fiscal del gobierno el que pretende Trump eliminar? Mira, yo creo que sí, yo creo que el pueblo norteamericano ya está harto de tantos impuestos. Y mira, y no hemos dado cuenta también, y esto tú me has escuchado, Cao, decirlo en miles de ocasiones. Yo lo he dicho siempre, mira, si el día de mañana nosotros eliminamos el 20 o el 25% de la burocracia federal en Washington, D.C., te aseguro que el 99% del pueblo norteamericano ni se dan cuenta que se han desaparecido. Porque tenemos una cantidad de burócratas pasando papeles unos al otro que realmente no son productivos. O sea, han pasado una cantidad de leyes, estas organizaciones se han formado, se han convertido en monstruos, por eso le dicen el pantano, y realmente es un pantano. Y fíjate las cosas que ha descubierto Elon Musk durante el Doge, que oye, que cuando vino el COVID, todo el mundo se fue a trabajar a su casa. La gran mayoría de los empleados federales no han regresado a su oficina. Y ahora tenemos en Washington, D.C. un montón de edificios que están vacíos. Y eso me ha pasado a mí. Yo tuve que llamar al IRS hace como un año para resolver un problema de los impuestos, lo que sea. Y me salió una mujer, empiezo a hablar con ella y de repente oigo un perro ladrando ahí en el fondo. Estaba en su casa. Estaba en su casa, trabajando en su casa. Yo pensaba que esta mujer estaba en la oficina con una computadora, estaba ahí con su laptop o lo que sea, reforma remota. Y yo pensaba que estaba hablando ahí con el IRS, con un salón lleno de trabajadores federales. Y no, esta mujer está en su casa, en el sofá ahí, hablando conmigo. ¿Y por qué entonces Elon Musk está molesto con este presupuesto que cree que es gastador? Porque la realidad es que este presupuesto no realmente tiene un impacto suficiente para cortar esa deuda de 36 billones, en inglés es 36 trillion dollars, ¿ok? Una suma extraordinaria, que es difícil de concebir. No, millones de millones son a billion en los Estados Unidos. O sea, esto es $1 trillion, o sea, mucho más allá. No sé ni cómo describirlo, pero bueno. Y estamos ahora en una situación, Cao, en lo cual estamos pagando hoy día en intereses sobre esa deuda más de lo que nos estamos gastando en el presupuesto del Departamento de Defensa, que es 890 mil millones de dólares. Estamos pagando más en los intereses que estamos pagando por la Fuerza Aérea, por el Ejército, por la Marina, por la Infantería Marina, por el Space Coast, por todos esos portaaviones, buques de guerra, aviones, los B-2 que fueron a bombardear Irán, toda esa cuestión. Se queda tachuelo lo que estamos pagando en los intereses de la deuda que ya hemos acumulado. ¿Por qué? Porque especialmente cuando llegó el COVID, el gobierno empezó a repartir dinero por todos lados, todos nosotros lo vivimos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? No ha dejado de gastar ese dinero. Y lo que está diciendo Elon Musk y muchos de estos republicanos que están en contra del One Big Beautiful Bill, dicen, mira, esto realmente no es, los recortes no son suficientes. Deberíamos por lo menos ponernos de acuerdo de regresar a los niveles de gasto que existían antes de COVID. Lo que pasa y eso no lo hace. Trump se debe haber dado cuenta hace mucho tiempo de algo, que también gobernar sin presupuesto te hace muy débil políticamente. O sea, la gente quiere el político que da, no el que recoge. Pero esa es otra discusión. Sí, hombre, pero ya hablando en serio, Juan, ya están llegando a unos niveles que a mí me preocupa realmente la estabilidad de este gobierno en términos financieros. Cuando dice este gobierno, se refiere al gobierno de los Estados Unidos, o sea, porque ya los inversionistas a nivel internacional ya no ven los Estados Unidos como ese refugio que ha sido históricamente para inversiones, para realmente invertir en los Estados Unidos.